Muy buenos días, estamos en el magazine Al Día de Arequipa y en nuestro bloque jurídico Legalmente Hablando vamos a hablar sobre un tema importantísimo, sobre la indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué ocurre cuando una de las partes incumple un contrato? ¿Qué daños pueden reclamarse? ¿Es posible exigir una indemnización por las pérdidas ocasionadas? Para responder a estas preguntas tenemos la presencia de la doctora Nuri de Amat, abogada socia del Estudio Muñiz Arequipa, especialista en litigios y controversias civiles. Bienvenida, doctora. Gracias, Freddy, por la invitación a este importante programa. Doctora, para empezar la entrevista, ¿qué nos dice nuestra norma, qué nos dice el Código Civil respecto a la indemnización frente al incumplimiento de los contratos civiles, ¿no? Bien, en los contratos, cuando se celebran por las partes, hay posibilidades de incumplimiento, ¿no? O sea, cuando es parcial, digamos, el cumplimiento del contrato, tardío, o sea, después de tiempo, y defectuoso, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Entonces, cuando hay este tipo de incumplimientos, obviamente la persona agraviada dentro de las dos partes, de acuerdo al contrato que han firmado, de acuerdo al rubro, puede reclamar una indemnización de daños y perjuicios, porque obviamente no está recibiendo lo que ha pactado, ¿no? Ellos han pactado un precio, han pactado un plazo, y dependiendo del tipo de contrato, pues este agraviado en muchas ocasiones ya no le sirve ese cumplimiento cuando es tarde, por decir, ¿no? O cuando lo han hecho de mala forma y no de acuerdo a lo que ha pactado, ¿no? Dependiendo de la situación. Doctora, para que nuestros televidentes puedan entenderlo, ¿podría darnos un ejemplo para poder explicar el tema de el daño en cuanto al incumplimiento del contrato y la indemnización? Por supuesto que sí. Imaginémonos que son unos novios que se van a casar. Correcto. Y han contratado a una empresa que le va a hacer el servicio de catering, de toda su fiesta, ¿no? Entonces ellos tienen una fecha importante porque se van a casar y van a celebrar su día, el día de ellos, el más importante, la boda, ¿no? Han contratado la comida, han contratado el toldo, han contratado la música, ¿sí? Han hecho contratos y el día de la boda le llama, por decir, el director de la orquesta, del equipo musical, y le dice, no vamos a poder llegar, ¿no? Entonces, claro, te perjudican porque ese servicio ya no te sirve al día siguiente, ¿verdad? Claro. Ya no te sirve más tarde. Es el día. Es el día, ¿no? Entonces el perjuicio, más allá del perjuicio económico, que es por el dinero que tú has pagado, te están perjudicando todo el plan que tú tenías, y obviamente en un día muy importante, ¿no? Entonces ese ejemplo vamos a utilizar porque aquí se ha dado un perjuicio grave. A esos novios no les va a servir la restitución del dinero, porque la banda puede decir, yo le devuelvo su dinero, pero ya no le sirve, ¿no? Sino hay una indemnización distinta o un monto de dinero que los novios pueden exigir adicional para reparar ese perjuicio que se les ha ocasionado, que en este caso en concreto va a ser un perjuicio moral, a sus sentimientos, a sus emociones, que en ese determinado momento han debido estar pues de otra manera, ¿no? Doctora, usted está hablando sobre el tema de los daños. Sí. ¿Qué tipos de daños se establecen? Ya hablemos cuando vamos a iniciar ya una demanda. ¿Qué tipos de daños se pueden prever o se tienen que identificar para poder presentar la demanda? Bien, en la normativa nacional, en el Código Civil, hablamos de dos rubros, ¿no? Hay daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Correcto. Los patrimoniales están vinculados al dinero en sí, ¿no? Al patrimonio. Y los extrapatrimoniales a tus sentimientos, a tu afectación, al dolor que has sentido por ese incumplimiento, vamos a decir, ¿no? Entonces, los patrimoniales, en el ejemplo que estábamos utilizando, Freddy, de la boda, puede ser la restitución del dinero que los novios le han dado al director de la orquesta anticipadamente, ¿no? Ya, ahí devuélveme ese dinero o restitúyeme ese dinero que te he pagado, ¿no? También se puede pedir obviamente una restitución de dinero que quizá de modo de urgencia esos novios han podido contratar a un DJ, a otro servicio de emergencia que han tenido que, ¿no? que poner porque necesitaban música para la boda, ¿no? Entonces también se puede pedir esa restitución porque han tenido que pagar un sobrecosto a última hora, ¿no? Y obviamente digamos el daño más importante en el caso del ejemplo vendría a ser el daño moral, porque ha habido una afectación a los sentimientos, a sus planes, a todo lo que ellos habían soñado tener en ese momento, ¿no? Entonces ellos van a tener que identificar la cifra en dinero, porque cuando uno reclama indemnización de daños y perjuicios siempre tiene que aterrizar esto en una cifra de dinero, ¿no? Correcto. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el lucro cesante y el daño emergente?
Bien, ambos son del rubro digamos, de daño patrimonial, nosotros Correcto. sabemos, ¿no? Pero el daño emergente es el daño efectivamente causado. Ya vamos a utilizar otro ejemplo fácil, ¿no? Un taxi se ha chocado en la esquina con otro vehículo, ¿no? El daño emergente es todo el daño que se le ha ocasionado, no sé, rotura de parachoque, raspadura, esos faroles. lunas, farol, etcétera, ¿no? Es el daño emergente. Ese es el daño emergente, ¿no? Y el El lucro gasto que hace en ese el momento. gasto que hace en ese momento, la reparación, todo lo que, hasta los mismos, la grúa, vamos a imaginar que puede ser que necesiten un servicio de grúa. Y el lucro cesante es la ganancia dejada de percibir, ¿no? Digamos que ahí estaba el pasajero y se baja y no le paga. Y no le paga. Hoy este taxista no va a poder trabajar 2, 3, 4 días porque su unidad va a estar en un taller, ¿no? Entonces, él tiene que hacer una liquidación de todo lo que ha dejado de percibir mientras su carro estaba en el taller. Eso se llama lucro cesante, o sea, cesa el lucro, cesa el ingreso de dinero. Correcto. Doctora, y en estos casos, por ejemplo, en casos de incumplimiento de contrato, ¿necesariamente tiene que ser indemnizado o hay casos en los cuales el incumplimiento del contrato no es indemnizable? Sí, mira, Freddy, nuestra norma civil, justamente en el incumplimiento de contratos o no en la inejecución de obligaciones, que también se denomina, tiene que hacer una valoración. En nuestro Código Civil, la norma civil habla de culpa leve y culpa inexcusable, ¿no? Cuando la situación, digamos, se ha identificado que es culpa leve, no necesariamente hay una indemnización, pero cuando ya es inexcusable, por supuesto que sí. En los casos pues se habla mucho de casos fortuitos y casos de fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, digamos, a veces hay temas de desastres naturales, Así es. o a veces hay de pronto situaciones en las cuales el Estado de pronto hay un paro, Así en fin. En estos casos también hay incumplimiento de repente por el tema de los plazos, ¿no? Y los horarios. ¿Es indemnizable en esos casos? Creo que no, ¿no? Se tiene que evaluar caso por caso, porque la norma civil, lo que tú has mencionado es cierto, el caso fortuito y la fuerza mayor te exonerarían de una, digamos, de una posible indemnización, ¿no? Porque Claro. tienes una Es ajeno a tu justificación, voluntad. es ajeno a tu voluntad, no es una fuerza de la naturaleza, un terremoto, Exacto. una cuestión así, pero también, Freddy, dependiendo del caso, o del rubro o del caso en concreto, porque no todos los casos se pueden, digamos, disculpar o exonerar diciendo ha habido un caso fortuito y yo no te cumplí, ¿no? O sea, tendría que justificarse y probar que ha sucedido, ¿no? Vamos a imaginar, volviendo al ejemplo de la boda, ¿ya? Imaginemos que esa banda musical estaba regresando de otro lugar y se accidentaron. No. Claro, ahí Hay una justificación, se puede llamar. totalmente, hay una justificación grave y triste por la cual no han llegado a cumplir el otro contrato, ¿no? Entonces mal haríamos en imputarles a ellos responsabilidad o culpa inexcusable porque ellos mismos son víctimas de otro asunto grave, ¿no? Doctora, hemos hablado también sobre el tema del daño moral y a la persona, justo en el ejemplo de la boda, ¿no? Esto también es difícil de probarlo cuando se presenta una demanda. ¿Por qué se necesita, qué documentos son muy importantes presentarlos? Bien, en estos casos de daño moral también hay unos asuntos que no se requiere mucha prueba. Vamos a poner otro ejemplo triste, ¿no? De un fallecido, ¿no? Entonces sería exigente e innecesario pedirle, digamos, a la viuda de una persona que ha fallecido una prueba de su sufrimiento, ¿no? Entonces eso un poco que el juez valora esa prueba, aunque no sea, digamos, meticulosa, de una manera a favor de la víctima que está padeciendo ese sufrimiento, ¿no? Pero en el caso de otro tipo de daño moral que uno quiera imputar, por decir, a ver, es una empresa que han utilizado mal su nombre, ¿no? Y le ha afectado la imagen de esa empresa, ¿no? Entonces esta empresa sí tiene que demostrar cómo, en una prueba, cómo se le ha afectado a la imagen, cuántos ingresos menos tiene o quizá ha dejado de contratar con otras empresas justamente por esta afectación de esta imagen. Entonces tiene que haber una serie un séquito probatorio que convenza al juez que efectivamente ha habido ese perjuicio moral, ¿no? Entonces todo va a depender de la situación y del caso en concreto. Ok, doctora. De pronto ya una persona se siente afectada por el incumplimiento del contrato, entonces ya ha decidido demandar. ¿Qué requisitos requiere para presentar la demanda?
Bien, en el aspecto contractual necesariamente la primera prueba o requisitos que se va a necesitar para la prueba es el contrato en sí, ¿no? Y luego la identificación de ese incumplimiento, ¿no? O sea, si es parcial, si es tardío o si es defectuoso. Entonces, una vez identificado cuál es, ahí se va a necesitar presentar todos los documentos vinculados a lo que se esté imputando. Y va a ser el juez quien va a evaluar. Y obviamente se va a recibir la versión de la otra parte, ¿verdad? Así y es. también quizá, como tú has mencionado hace un rato, puede tener un justificante, ¿no? De un caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, teniendo esas pruebas de un lado y del otro lado, si es un juicio, el juez va a disponer cuál es, digamos, la manera que se tiene que indemnizar y la cuantía, ¿no? El monto. Ok, doctora, y para finalizar nuestra entrevista, ¿alguna reflexión final que podría compartir con los televidentes? Hay personas, hay empresas, ¿no? Una reflexión final sobre el tema de los contratos. Sí, Freddy. La reflexión final es que siempre cuando hagamos un negocio jurídico, esto quiere decir cuando hagamos el contrato en sí, tengamos mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en identificar a la otra parte con la que estamos contratando, ¿no? Sus antecedentes, ahora todos tenemos acceso a redes sociales, ¿verdad? Ver si ha habido algún comentario negativo, asegurarse de que con quien estamos contratando es una persona confiable, ¿no? Correcto. Y obviamente celebrar un documento que también exprese fehacientemente todo lo que yo estoy conviniendo con la otra parte, ¿no? Y yo creo que siempre hay que invertir un poquito en hacer legalizar las firmas de las partes que están contratando en un notario público. Ya con un documento legalizado, entonces nosotros tenemos un medio probatorio fuerte en caso de que nos vayamos a un juicio. Excelente. Muchas gracias, doctora, por darnos toda esta información. Estoy seguro que nuestros televidentes lo han disfrutado y ha sido del provecho de ellos. Y ahora es momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que este espacio legal llegue a sus hogares todos los días sábados de 8 a 9. Agradecemos al Estudio Muñiz, que está ubicado en la avenida Bolognesi 201, cercado al frente del Club Internacional, Freddy. Muchas gracias.